Buenos días alumnos, mi nombre es Richard Alexander Caraza Mantilla de la institución educativa Alfonso Ugarte. Hoy día vamos a ver qué es el curso de DPCC, los derechos y la migración. El propósito del tema de hoy día es identificar la importancia que tienen los derechos humanos en nuestra constitución y los aspectos positivos y negativos que pueden generar la inmigración y la emigración. Ahora, a continuación los invito a que escuchen el siguiente audio y respondan las preguntas que se encuentran ahí. Desde hace algunos meses hemos visto que la población extranjera en nuestro país se ha incrementado. A esta población se le denomina migrantes. Algunos llegan con sus documentos en regla y otros, lamentablemente, no pueden hacerlo así. ¿Qué se puede hacer al respecto? Para comprender la posición del Estado frente a la migración extranjera, debemos analizar nuestra legislación y la postura del gobierno frente a la migración irregular o de refugiados por cuestiones humanitarias. El Perú cuenta con la Ley de Migraciones, aprobada mediante Decreto Legislativo 1350 y publicado en enero de 2017. Dicha ley, según la Superintendencia Nacional de Migraciones, está entre las más modernas de la región y además fortalece la seguridad del país, atrae y facilita los negocios, inversiones y talento, al tiempo que promueve una migración ordenada con protección a las personas más vulnerables. Esta ley no solo plantea disposiciones o normativas generales para el fenómeno de la migración, sino que también y sobre todo contiene principios anclados en nuestra Constitución política y se sostiene en acuerdos internacionales como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y la Declaración de Nueva York para refugiados y migrantes. Estos principios responden, por lo tanto, a criterios éticos que la ley debe considerar por sobre cualquier. Hace algunos meses. Muy bien, después de haber escuchado el audio, vamos a ver qué significa o qué es migración. Ojo, la migración también implica es el movimiento a través de diferentes lugares. Esto tiene que ver que es el cambio que existe de un lugar determinado a una nueva región. Dicho movimiento no solamente se puede aplicar a los seres humanos, sino también se aplica a todos los seres vivos que realizan este tipo de migraciones. Ahora, ¿qué es inmigración? Es la entrada a un país o región de personas que nacieron o son procedentes de otro lugar. Representa una de las dos opciones o alternativas del término de migración, que se aplica a los movimientos de personas de un lugar a otro. Y estos desplazamientos conllevan un cambio de residencia temporal o definitiva. Es decir, por ejemplo, lo que estamos viviendo en la actualidad, los hermanos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, argentinos, chilenos, que vienen acá al Perú y se quedan ya sea por un tiempo indefinido, pero para volver acá, para estar acá, ellos tienen que tener todos los papeles, la documentación que el Estado peruano les pida. ¿Ya? Ahora también hay un tipo de movimiento que puede ser por salud, puede ser por persecución política o en fin, diferentes aspectos que hacen que una persona salga de su país de origen y venga o llegue a un país distinto al suyo. ¿Qué es la inmigración? Ocurre cuando una persona o un conjunto de personas deja su país para instalarse en otro. Inmigrar implica un movimiento permanente que solo se aplica a las personas
Por ejemplo, mis abuelos que se fueron a España. La emigración también tiene que ver o está dado dentro de la ley fundamental del principio 2 del artículo 13 de las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a abandonar el país en el que se encuentra, incluido el suyo, y el derecho de volver a su país. En este caso, los venezolanos que llegaron al Perú están realizando la inmigración. Los peruanos que se van a Venezuela están haciendo la emigración. ¿Ya? Para que lo puedan entender de esa forma. Muy bien. Ahora, los derechos humanos, interés nacional o dignidad. Para comprender la posición del Estado frente a lo que es la migración extranjera, debemos analizar nuestra legislación y la postura del gobierno frente a la migración irregular o de refugiados por cuestiones humanitarias. El Perú cuenta con la ley de migraciones, en el cual está dado en el decreto legislativo 1.1350, que fue publicado en enero del 2017. Dicha ley, según la Superintendencia Nacional de Migraciones, está entre las más modernas de la región y además fortalece la seguridad del país. Atrae y facilita los negocios, inversiones y el talento, al tiempo que promueve la migración ordenada con protección de las personas vulnerables. Esta ley no solo plantea disposiciones o normativas generales para el fenómeno de la migración, sino que también y sobre todo contiene principios que están adheridos en nuestra Constitución Política o Carta Magna, en el cual nos regimos en la actualidad, la de 1993 por el expresidente Fujimori. Esto se sostiene en acuerdos internacionales como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y la Declaración de Nueva York para refugiados y migrantes. Estos principios responden, por lo tanto, a cuestiones éticas que la ley debe considerar por sobre cualquier posible situación coyuntural. Es decir, la migración y la inmigración tiene aspectos positivos. Por ejemplo, la llegada de los venezolanos tiene un aspecto positivo en el cual es una mano de obra barata, ayuda a aportar a lo que vendría a ser al PBI, a la economía de un país, porque también aportan, pero también tiene sus lados negativos, que puede ser aumentar la delincuencia. Entonces, hay aspectos positivos y aspectos negativos. Es, por ejemplo, cuando ustedes salieron, quizás algunos de ustedes vivían acá en Lambayeque, en Piura, en Cajamarca, en cualquier punto del país, y tuvieron que ir a un nuevo lugar por motivos de trabajo. Entonces, uno va a hacer un intercambio cultural y de ahí va a salir una fusión entre ambas culturas y sale una nueva cultura, nuevos aspectos culturales. Cada ley. Artículo 1. Principio de respeto a los derechos fundamentales. Es decir, toda persona tiene derecho a una adecuada alimentación, salud, vivienda, educación, seguridad, entre otros. Artículo 2. Principio de soberanía. Todo país ejerce soberanía dentro de su territorio, sean nacionales o extranjeros. Artículo 3. Principio de reconocimiento del aporte de los migrantes en el desarrollo del país y del principio de libre tránsito.
El Estado reconoce el aporte de los migrantes internacionales a la cultura, economía, ciencia y diversas facetas del desarrollo de las naciones. Artículo 4. Principio de integración del migrante. El Estado promueve la integración del extranjero y su familia a la sociedad y cultura peruana. Artículo 5. Principio de unidad migratoria familiar. El Estado garantiza y vela por la unidad familiar de los extranjeros y nacionales. Artículo 6. Principio de interés superior del niño y adolescente. En toda medida concerniente al niño y adolescente que adopte el Estado a través de todas sus instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el principio del interés superior del niño y del adolescente y el respeto a sus derechos. Artículo 7. Principio de no criminalización de la migración irregular. El Estado formula y ejecuta su política migratoria bajo el principio de no criminalización de la migración irregular. Por lo tanto, la migración no es, por principio, ilegal, aunque no se haya actuado por mecanismos regulares. Artículo 8. Principio de no discriminación. El Estado promueve la abolición de todo tipo de discriminación y la eliminación de todo tipo de prejuicio en materia migratoria y rechaza de manera especial la xenofobia y el racismo. Como hemos visto, hay normas que protegen a los migrantes y es importante que toda ley. Muy bien, ya hemos escuchado el audio de la plataforma Aprendo en Casa, en el cual da a enterar o entender o informar lo que son los derechos que tenemos nosotros como personas humanas y los derechos que tienen todas aquellas personas que vienen a nuestro país. Es muy importante los derechos humanos porque imagínense que no existiera la Constitución y que no estuviéramos protegidos por los derechos. Cualquier persona podría hacernos daño o nosotros quizás podríamos hacer daño a otras personas porque no existe una ley quien nos defienda. Y a esas personas que vienen de afuera, la Constitución también los ampara porque no está permitido y es un delito la xenofobia, el odio hacia los extranjeros, que los extranjeros no pueden venir a hacer lo que a ellos se les antoja, no pueden hacerlo porque están en un país en el cual no es el suyo y ellos tienen que regirse a las normas, a los derechos, a las leyes de nuestro país. Y una vez que ellos puedan nacionalizarse, recién poder tener los mismos derechos que un ciudadano peruano. Es lo mismo que pasa con muchos ciudadanos peruanos que se van al extranjero. También su constitución hay normas que ampara los derechos de aquellos peruanos que viven en el extranjero. Entonces, después de haber escuchado este audio, vamos a responder las preguntas que dice por qué son importantes los derechos humanos, por qué es importante que el Estado regule la inmigración, qué aspectos positivos y negativos aportan una inmigración y pregúntale a algún familiar qué dificultades presentó cuando migró. Ahora, recuerde que muchas de las personas, en algunos casos, hemos tenido que irnos, hemos salido de nuestro lugar de origen, de nuestra región, para irnos a una nueva región. ¿Se nos fue fácil? Quizás algunos sí, quizás algunos no. Entonces, chicos, espero que les haya gustado el tema de hoy día. Los espero en una siguiente sesión. Cuídense, un fuerte abrazo.